Buenas noches. Soy Percy Vilches Salvatierra y este es el episodio de los miércoles en Libertad Bajo Palabra, programa de análisis político y crítica cultural, como siempre, en la señal de Radio Miraflores Televisión. Bien, yo había hecho la promesa que los días miércoles debía ocuparme absolutamente de cultura. Es imposible cumplir con ese tipo de proposiciones con una realidad política tan controvertida, convulsa, enferma, hasta psicópata que padecemos todos los días. De hecho, hoy vamos a conversar. Uno de mis invitados es un experto en filosofía y en patologías sociales. Vamos a analizar las incidencias que se han reportado en este orden psicopatológico social respecto de las últimas medidas de confinamiento que ha impuesto el régimen de Sagasti. También vamos a conversar con José de la Peña, que es un escritor muy interesante, medio beatnik, pero sin embargo que tiene una connotación social y que ha sido muy activo en el curso de los últimos meses, al menos en las redes sociales, respecto pues, de todas las manifestaciones y movilizaciones de la gente de su edad, ¿no? Que gente que tiene menos de 30 años, básicamente. Bien, en esta introducción al programa de hoy, yo no puedo dejar de mencionar que estas medidas confinatorias por parte de Sagasti siguen el mismo orden que tenía Vizcarra y según los comentarios que se han propalado por diversos medios privados, ¿no? En los WhatsApps y ese tipo de datos que a veces suelen darse en estas redes, se especula, ¿no? Con gente cercana al gobierno que este encierro no solamente va a ser hasta fines de febrero, sino que inclusive podría extenderse por 2 o 3 meses más hasta que baje el índice de enfermos de COVID. Y la verdad que eso es simplemente poner en práctica la muy negativa receta que había dado Martín Vizcarra hace prácticamente un año. Entonces, ¿qué cosa ha aprendido el Perú y qué cosa ha aprendido la gente que está involucrada en temas de gobierno este último año de la pandemia? Simplemente hacerse más efectivos en los robos y desfalcos a los que nos tienen acostumbrados. No solamente pasando por lo de Reactiva Perú y toda la otra disposición de bonos que a fin de cuentas no llegan a toda la gente que lo necesita, sino que inclusive uno podría presumir que los que están participando de la dación de los bonos podrían también tener algún tipo de actividad que no sea tan honesta. La vez pasada se desapareció más o menos 1 millón de soles por cuenta de algunos hackers. Esto hasta el momento no tiene ninguna resolución y no se ha comentado más al respecto. Eso lo considero muy negativo. Ahora, me parece, qué casualidad que Vizcarra hace unos días sale muy orondo a decir que ojalá y se posterguen las elecciones hasta mayo, para la fecha que debería darse la segunda vuelta, para que se dé recién inicio al proceso electoral de 2021. ¿A cuenta de qué? A cuenta, por supuesto, de seguir engañando a una población enfermiza que le sigue, ¿no? Enajenadamente, que es una población que siempre está buscando a un dictador y a un hombre duro, y como en toda nuestra historia, se fijan en cualquier tipejo que les da algún tipo de satisfacción, generalmente por haberse manifestado en contra de partidos como el APRA y ahora, en el caso de Vizcarra, contra el APRA y el Fujimorismo, ¿no? En el caso de Fujimori en los 90, estuvo en contra de el APRA, con mucha razón, pésimo gobierno de Alan García, y también en contra de la derecha y de Mario Vargas Llosa. Entonces, esa continuación es enfermiza y tenía esta aproximación. Entonces se manifiesta Vizcarra, Sagasti sale ahora con que hay confinamiento. ¿Quién sabe si el confinamiento son capaces de lanzarlo hasta inicio de mayo para que la gente desesperada se vaya a votar el 23 por cualquiera de estos pobres diablos, que puede ser Vizcarro, puede ser también el representante del Partido Morado, ¿no? De Julio Guzmán. No hay que olvidar que el partido de gobierno es el Partido Morado, absolutamente. Y fíjense la desgracia que está, digamos, acarreando. Ahora, sorprendentemente, la Marina de Guerra, ¿no? También se ha pronunciado. Entonces, muy heroicamente dicen, no van a consentir que las elecciones se den fuera del plazo establecido para el 11 de abril. Eso da mucho que hacer, ¿no? Por un lado, uno dice, bueno, al fin no se manifiestan las Fuerzas Armadas de acuerdo con las intenciones de que haya una renovación en la política de pronto del pueblo, pero es muy peligroso también, porque siempre está esta pulsión que les digo de un pueblo enfermizo
que no le gusta pensar y que quiere que le mande algún hombre fuerte, un dictador, para evitarles este proceso mental. Y es preocupante un poco que las Fuerzas Armadas también tengan este tipo de actividades. Ahora, hasta de los venezolanos se ha vuelto a hablar, y con cierta razón, pero lo utilizan para desviar también de los focos de atención las noticias que deberían ser analizadas exhaustivamente. Ahora, volviendo a los venezolanos, que en su momento se hizo toda una histeria colectiva con que quienes criticaban a los venezolanos eran xenófobos o eran cualquier clase de gente negativa, no. Acá se sigue un proyecto que es, digamos, fundamental para el ejercicio del buen gobierno y para la protección de la ciudadanía y de nuestros compatriotas, ¿no? A un venezolano que es un tipejo y es un malhechor, hay que sancionarlo con dureza, sin ninguna conmiseración, y execrarlo y largarlo del país. Al venezolano que es positivo o a cualquier extranjero que es positivo y se esfuerza por buscarse la vida, ¿cómo no? Hay que apoyarlo. Pero fíjense lo que voy a comentar y que no es desde ningún punto de vista algo xenófobo, sino que primero atiendan a nuestros compatriotas. Porque muchas veces hay gente que dice, quiere apoyar a un venezolano y sin embargo el sufrimiento de los compatriotas nuestros no les importa ni les importó nunca un ápice ni nada. Entonces ahí hay un matiz. Primero se atiende a la casa y a la gente de casa y luego se puede ser solidario y humanitario con todo el resto de gente. No hay ningún problema en que eso quede establecido en la mentalidad, yo creo, de todo buen peruano, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora al segundo bloque de nuestro programa. Adelante, Radio Miraflores Televisión. Bien, retomamos el programa. Vamos a conversar en este bloque con José de la Peña, que francamente es un gusto anticipado porque he podido leer dos volúmenes suyos, uno que ya ha sido publicado hace más o menos un año y pico, y otro volumen que próximamente será publicado, que se llaman Interiores, breves paseos por Marte. Breves paseos por Marte. Breves paseos por Marte y El Año del Fantasma. Bienvenido, José. Hola, Percy, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, que lo teníamos pendiente ya varios meses, entonces vamos a conversar. Tu literatura es bastante desenfadada, como te estaba comentando al interno, tú mismo eres un escritor no tan apergaminado. Tengo la impresión que la mayoría de los escritores peruanos, inclusive los más jóvenes, son muy hasta formalistas, ¿no? Tu desenfado es una cosa que, es más, tu literatura tiene como un vuelo poético por ratos, medio fantasioso, medio beatnik, poquito psicodélico, ¿no? Hay gente que hace sus cosas ahí
algunos consumos. A ver, coméntanos acerca de tu aproximación, porque inclusive leí en una entrevista que te habían hecho, no recuerdo en qué medio, decías la literatura te había cambiado la vida o como que te había salvado la vida. Me parece que es una relación fuerte que tienes con la literatura. Convérsanos sobre ello. Yo creo que la literatura me ayudó a entender mi propia vida y por ahí va la cosa, ¿no? Yo no tengo ningún reparo en decir que soy un autor en cierto punto de autoficción, que es algo a lo que la gente le hace mucho asco ahora, ¿no? Hay como toda esta discusión entre autoficción, ficción. Yo sinceramente creo que el autor se puede valer de lo que quiera para llevar a otros lectores, a la gente a percibir sensaciones, a volar. Y a mí nunca me ha fastidiado partir de mi propia vida, ¿no? Yo siempre leo de otros escritores que dicen, alguien tiene que escribir de lo que más conoce, y qué mejor que la propia biografía para descomponerla y a partir de ahí empezar a maquinar alguna historia, ¿no? Claro, Eh, pero hay como una falta y de pudor en exhibir cosas muy personales, ¿no? Generalmente uno puede usar máscaras también. Haces como una transformación y sacas unos alter egos, pero en el caso de los que hacen autoficción hay un descaro mayúsculo. ¿O cómo ves tú sí, esta es verdad. situación? Yo creo que eh, no sé, finalmente el descaro viene también a la hora de desapegarse de esa vida que uno tiene, porque tampoco voy a decir que todo lo que está expresado en mis relatos es verídico. Realmente sí hay una cuota de ficción importante y es la que hace que se redondeen muchos de ellos, ¿no? Entonces, para mí ahí viene el descaro, en poder decir, sí, esta fue mi vida, pero sabes que no me importa, vamos a romperla, triturarla, vamos a hacer un collage como hacían los beatniks y llevar esto a otros puntos, ¿no? Que son los que me interesan retratar. Y en ese sentido yo lo que busco es retratar la vida en Lima, una vida prepandémica, evidentemente, una vida con muchos conflictos sociales, que se rodea de mucho machismo, pero a la vez sabe sacarle la vuelta como que a estos grupos que son prejuiciosos y finalmente que se enloda, ¿no? Que se enloda en la vida un poco nocturna de Lima, que tiene tantos matices también, ¿no? Más allá de la violencia, Pero es una Lima de la clase media, más o menos, una Lima de que una tiene clase esta media connotación, decadente, ¿no? una clase media Siempre, decadente. siempre está en decadencia la clase media, siempre está decaída. Pero, a ver, vamos a puntualizar algunos de los temas que enfocas en tu literatura, ¿no? A ver, coméntanos cuáles son los móviles centrales de tu propuesta narrativa. A ver, podemos hablar de Breves Paseos por Marte, que es lo que está realmente publicado. Lo lanzamos en 2018 con Colmillo Blanco. Y Sí, lo digamos lanzaron que en la noche de Barranco, me acuerdo, en la claro. noche de Barranco, claro. Y digamos que los ejes están en el título, ¿no? Breves Paseos por Marte habla de la experimentación de todo tipo, sexual, con sustancias, de la vida nocturna, de la bohemia, de las amistades. Tiene una cuota de homoerotismo también, por eso el tema de Marte, ¿no? Esta representación de lo masculino. Y a la vez del machismo, que están en constante choque todo el tiempo, ¿no? Alguien que busca experimentar más allá de los límites permitidos por la sociedad clase media, formal, convencional de Lima, y que igual está un poco, digamos, descubriendo una masculinidad diferente, ¿no? Pero que a la vez se tiene que definir dentro de los términos de este mundo machista, de este mundo igual que, digamos, está todo el tiempo a la expectativa de cómo vas a fallar, ¿no? Para recordártelo. Y por otro lado también está el tema de la juventud, ¿no? Cómo es esta sensación de soledad, de un poco de hastío que se vive en la capital, yo me imagino, y en otras grandes ciudades también, ¿no? Lo veo mucho en la costa, no sé por qué seremos tan melancólicos o soñaremos también con otro, quizás con mayor libertad, como tal vez se puedan tener en otros espacios del Perú, pero acá hay una represión muy fuerte, ¿no? A nivel familiar, a nivel social, a nivel institucional también. Tú hablas del machismo y mucha gente dice, ¿no? El país, Perú es un país de machistas, Perú era un país de violadores, etcétera. Pero en realidad me pareciera de que hay más cobardes que machistas, porque el machismo tiene dos polos, ¿no? Estos miserables
que ven a las mujeres como si fueran meros objetos carnales, pero hay otros machistas, digamos, que tienen hasta un sentido un poquito más caballeresco. Ahora, por otro lado, quisiera ver, precisar, yo cuando me hablan de macho o esto, por más que amo mucho al país, nunca identifico yo a un peruano como uno que se jacte de ser macho. O sea, macho se la daba, por ejemplo, el español que se jacte de ser valiente en cualquier sitio, o el mexicano que se agarra y se hace matar a balazos entre las películas, todo lo demás, ¿no? Y más bravo que los gringos en el oeste. El peruano casi no ha tenido ese tipo de manifestaciones. En el primer bloque comentaba, la gente está a la expectativa que los guíe un hombre fuerte, un machazo, y lo siguen a Vizcarra, porque si Vizcarra va a ser una figura de un macho, entonces, ¿dónde estamos, no? O siguieron a Fujimori, que más tampoco no tenía pues esa imagen. A Es ver, verdad, es qué verdad. percepción tienes de esto, querido José? O Es verdad lo José, que dices, como ¿no? te suele Hay llamar a que, tus amigos, ¿no? sí, es cierto. Es verdad, hay que tener huevos, ¿no? Para ser macho, pero en el Perú hay un tema más, digamos, de oratoria masculina, ¿no? No tanto de un comportamiento, así como yo siempre tengo esta figura heroica para mí prácticamente y masculina de Hemingway, ¿no? Que era un tipo que era capaz de irse a la guerra y salir con una mujer bajo el brazo, ¿no? Y luego pasarse a otro país y pasar, digamos, un montón de cosas para poder mostrar esta hombría, este visceralismo por sus ideas políticas muchas Y veces, con ¿no? los toros y en la cacería, Es verdad, digamos que muchas era ya cosas que ahora son la cuestionables, ¿no? exacerbación, era una exacerbación del macho. Oye, pero es curioso que hables de Hemingway y como tu libro, ¿no? Tiene también una disposición erótica media bisexual, una cosa así, muy moderna, ¿no? Hemingway acabó teniendo unos conflictos sexuales bien bravos. O sea, hay Ah, sí, no sabía. investigaciones, testimonios, él inclusive se decía que había mujeres que lo habían conocido, hay una que dice, es imposible que alguien sea tan macho, decía. Ya también se había pasado al bando de esta exageración, un poco por cubrir una serie de problemas personales que él tenía que casi no se evidencian en su obra, pero hay testimonios, ¿no? Bueno, el Mira, qué autor siempre interesante. está en performance, ¿no? Permanentemente. Incluso cuando no cree que lo ven, está en performance consigo mismo. Yo creo que eso es inherente al trabajo de creación, ¿no? Incluso cuando uno escribe en la soledad de su cuarto, hay una performance de cómo quieres que seas percibido por el lector, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que hay que partir, porque mucha gente quiere hablar de una originalidad o una autenticidad que realmente a mí me parece que es un poco forzado hablar de eso, ¿no? Siempre hay una proyección de cómo queremos que nos veamos, que nos vean el resto, ¿no? Incluso cuando nos leen. Porque casi sería ocioso hacer una literatura haciendo una jactancia de cómo uno es al 100%. No tendría Y mucho sentido, aburridísimo inclusive también, ¿no? motivarte a escribir. Roberto Bolaño decía, bueno, el que me hace autoficción o la novela del yo, me dice, si no tiene un miembro viril erecto de 35 centímetros, que no me cuente nada. Bolaño era loco. Me interesa lo que hablaste de Hemingway, porque me acuerdo de un pasaje muy hermoso de Norman Mailer, ¿no? Que también estaba más o menos en esa onda hemingwayana, ¿no? De ser valiente. Todo. Él decía que se podía ser valiente por disposición de la naturaleza, ya habías nacido valiente, como los toreros, otra gente así que no le tiene miedo a nada, y se podía ser valiente por disposición del espíritu. Él hace una larga enumeración de elementos en la vida de Hemingway, habla de una pelea que tuvo con no sé qué boxeador que era un profesional y que Scott Fitzgerald había sido el árbitro y le había dejado pasar el round un minuto más y el otro, el boxeador profesional, pues le estaba dando duro, ¿no? Hemingway era un escritor, no era un... El otro sabía más de box. Y de ahí empieza a reflexionar Mailer, que también es uno de los grandes expertos del box en el medio literario. Entonces concluía que Hemingway había optado por ser valiente por una disposición de su propio espíritu. Y eso tenía mucho más valor, pues. Porque vinculándolo con Bolaño, Bolaño decía también de la literatura que era salir a pelear sabiendo que vas a perder, o que vas a pelear con un monstruo que sabes que te va a matar, y aún así sales a pelearte. ¿Cuál es tu percepción de la literatura, a ver, en estos contornos, José? Bueno, me encanta lo que has dicho de Bolaño. No lo había escuchado, pero creo que muy bien representa el oficio del escritor, ¿no? Que un poco, sabes que siempre estás en pérdida por este descaro muchas veces de retratar lo que no debe ser narrado. Ahora yo leía, estoy llevando una maestría en escritura creativa y nos hacían leer un texto que hablaba de que el escritor es la viva representación de un zorro, ¿no?
que es este ser mítico, traicionero, pero que no es lo suficientemente mítico para alcanzar el estatus de una deidad o algo así, pero es un ser que siempre se mantiene rodeado cerca de, digamos, figuras fantásticas y que tiene esta cualidad de poder traicionar porque justamente su astucia le permite abusar de la confianza de los que tienen cerca para luego servirse para su propio beneficio, ¿no? Y creo que hay mucho de eso también en el oficio del escritor, una traición permanente con los que nos rodean, pero con un fin altruista finalmente, que es el de quizás llevar un mensaje o una visión, porque a veces no hay mensaje, ¿no? A veces simplemente es como una escena o algo así, pero que genera una emoción que tú crees que es buena, ¿no? O sea, yo no creo, yo al menos no escribo algo, por más de que tengo pasajes sórdidos o grotescos para muchos lectores, yo no los escribo con la intención de desagradar, sino más bien con la intención de reconfortar, porque yo también creo que dentro de lo grotesco, lo feo, lo temeroso, hay una sensación de alivio para muchos, ¿no? Mirar al miedo Bueno, a la te habla cara. de como una catarsis, ¿no? Ver a un monstruo a través de otros sin el temor a que te destruya, ¿no? La literatura sirve muchas veces para eso. Ahora, lo que tú me comentas está dentro de tu propia manera de entender la literatura, pero también hemos tenido a gente infernal que ha hecho literatura por convulsionarlo a la gente, ¿no? Sí, es Víctor verdad. Hugo dijo de Baudelaire que él era un estremecimiento nuevo en el escenario de la literatura de su tiempo, porque le puso una serie de temas que así nomás no lo trataban los afectados escritores de momento. Eh, Muy bien lo que tú me comentabas, en todo caso, lo del altruismo que va por tu línea de entendimiento de lo que es la literatura, y me percato que en tus relatos, pese a que hay este matiz, ¿no? O esta textura fantasiosa o psicotrópica, ¿no? De experimentación, hasta sexual, hay una preocupación social. Lo estás comentando por el lado del altruismo, lo estás comentando por el lado de esta situación en la que hay una tensión, dices, de la clase media, ¿no? Entonces, coméntanos un poco más acerca de esta preocupación social que tiene tu literatura. Bueno, definitivamente es una literatura, como decía algún gran escritor, que está del lado de los más débiles, ¿no? Una gran escritora, no un gran escritor, que está del lado de los más débiles. ¿Te acuerdas quién decía eso? Eh, Lo ay, googleamos después, pero está muy es buena esta la mujer que frase. escribió La Trampa, no me acuerdo su nombre en este momento. Ya, muy bien, yo Linda, tampoco por me acuerdo cierto. ahorita. Ya, ok. Magda Portal, si es que no me equivoco. Tú sabes que mi Qué memoria impresionante. es Soy un bastante. admirador de Magda. Bueno, me parece que ella es quien dijo esta frase y a mí también me parece que va por esa línea, ¿no? Mi literatura. No necesariamente da un mensaje, pero sí se intenta poner del lado del más débil o del lado del más vulnerable. En el caso de Breves Paseos por Marte, en mi entorno de un colegio estatal, en un entorno clase media decadente, yo veía que lo que estaba vulnerable en ese momento era, por un lado, la masculinidad, porque mientras que yo descubría mi sexualidad creciendo, veía que mucha gente era insegura con su propia sexualidad, por más de que estaban en un campo totalmente seguro, ¿no? Como es ser heterosexual en el Perú. Este, por otro lado, era el tema de la precariedad con la que se vive, que siempre llama a experimentar cosas como, no sé, hay un revanchismo contra el Estado, ¿no? Por ejemplo, en un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Santanita, en esta parte que yo le escribí, pues raro decir que a mí me gusta mucho, pero siento que retrata muy bien la Lima que yo conozco, ¿no? Es un grupo de chicos que un día este protagonista está deprimido porque ha terminado con su enamorada y vienen sus amigos a sacarlo para ir a Santanita a chupar y terminar probablemente tirando en algún burdel, ¿no? Y en algún momento antes de ellos entrar a los bares, pasan por un grifo y se roban como que unos bocaditos por ahí digamos, a escondidas de la chica que atiende en la caja, y él menciona, el protagonista dice que eso era como una indemnización que ellos tomaban porque sentían que las tiendas siempre les estaban robando, ¿no? Y para mí ahí hay un acercamiento con probablemente cómo se sienten muchos peruanos, ¿no? Esta criollada o la pendejada, este,
para mí surge de un sentimiento de revancha, ¿no? Contra un Estado que tú sientes que te desprotege, que te desconoce, y por ahí había como una necesidad de escarbar, de indagar más en esta sensación, ¿no? De sentirte furioso. Creo que hay una fuerte influencia también del cine y de mucha de la literatura acá peruana también. Yo, la verdad que A no ver, soy un... menciónanos algunos referentes de lo que estás comentando en el cine y en la literatura peruana. Bueno, en el cine, a ver, buah, se puede hablar del cine, a ver, no sé, vayamos por la literatura. Ahora ahí Bueno, está, empecemos por los beatniks, ¿no? Que te para mí referías son un un poco gran... en lo genérico con el cine. Yo pensé que había algún referente específico. A ver, vamos con los Bignis. A ver, arranca con los La Bignis verdad que es que yo tienen como una autor no tradición soy acá en el nada Perú. específico. ¿Mm? Sabes ¿Qué que me Gisbert dices? estuvo sabes que Gisbert estuvo en los años 60 en el Perú. Él tuvo un Sí, por intercambio supuesto. con Martín Adán y con Walter Curonici. Adelante, Sí, sigue, sí por lo favor. sé. Y de hecho, sé que eran amigos de Jodorowsky, de un grupo de intelectuales que venían acá a reunirse a Lima, ¿no? Sobre todo. Pero el otro Raquel día, de vivió acá en el hecho, país, claro. quería escribir un poema preguntándome cómo sería si Ginsberg pasara por Lima en estos momentos, ¿no? Ya no se preguntara lo que se preguntaba al escribir Aullido, sino se preguntara lo que vería paseándose por Lima en este momento de pandemia y sobre todo de desprotección de la gente, ¿no? Donde yo sé que muchas personas, bueno, de una clase media, de un grupo de jóvenes millennials, están, básicamente dopados, ¿no? Para no enfrentarse a una realidad que se los come vivos, ¿no? A un mundo precario donde quieren escapar de la casa de sus padres, pero no pueden porque, digamos, el sistema el Estado no les permite tener un trabajo digno o no los protege con sistemas que puedan darle mayor seguridad a la hora de trabajar y terminan siendo comidos por sus jefes, ¿no? Básicamente, ¿no? Esta idea de ponerse la camiseta y Sí, cosas sí, así, sí. ¿no? Te ¿Qué fijas diría bastante en Ginsberg? esta Ya me preguntas. preocupación. Te quería preguntar antes de ahondar en Gilbert, porque ya nos quedan unos pocos minutos. Luego te invitaré, por supuesto, para seguir ahondando. Está muy interesante todo, pero te quería preguntar, ¿se puede decir que José de la Peña es un escritor de izquierdas? Porque Sí, por esa supuesto. preocupación, eres absolutamente de izquierda. Ya, Sí, muy bien. sin duda y sin vergüenza, la verdad. Soy un escritor de izquierda, soy un escritor clase media, también soy un escritor blanco, o sea, soy todas esas contradicciones probablemente, pero las admito sin culpa. Muy Es parte de bien. lo que me Por hace favor, ser escritor. coméntanos brevemente, nos queda un minuto y pico, sobre este libro que es El año del fantasma, ¿no? A ver, danos a ver algún Me adelanto encanta, me para encanta el año del despedirnos otra vez. fantasma porque siento que se ha vuelto más contemporáneo conforme se ha alejado del momento en que yo lo escribí. La verdad que lo empecé a escribir hace 5 años. Y hace mucho énfasis en la precariedad del sistema de salud, porque el protagonista, al igual que yo, sufre de epilepsia y se tiene que enfrentar a estos muros que le pone el Estado para poder, si quiere empezar como que a atender su enfermedad. Entonces es muy fuerte, ¿no? Porque yo al inicio hablaba con mis editores y les decía, va a pasar mucho tiempo para publicarlo, la gente no va a enganchar. Y conforme ha pasado este 2020 me he ido dando cuenta que seguimos en lo mismo, o sea la epilepsia o sea el COVID, el Estado te desconoce, te desprotege, el sistema de salud no se da abasto y para ellos es suficiente esa excusa para decir, ¿sabes qué, Cholo? No, hoy día no te voy a responder el teléfono porque no sé qué decirte, la verdad. Entonces, siento que se ha vuelto como muy vigente de otra manera todo lo que toca, ¿no? Esta idea de la generación millennial que yo sentía que tenía que ser reivindicada desde la literatura, no solo desde una forma superficial, sino realmente entendiendo las características de un grupo de gente de mi edad que atraviesa por ciertos conflictos, como digo, la inestabilidad laboral, el tema de las drogas que está muy presente, ¿no? Como una forma de hacer, digamos, frente a esta precariedad, la desconexión con la familia, los problemas para mantener relaciones amorosas consistentes, justamente por este egoísmo exacerbado que hay en la modernidad. Y todas esas cosas están condensadas en este libro que yo en verdad espero pueda llegar a mucha gente, porque planeamos hacer un lanzamiento digital
Entonces, nada, Próximamente, en estos meses, ¿para cuándo crees que va a darse ese lanzamiento? sí, yo creo que para mediados de este año ya vamos a poder estar Muy disfrutando bien, el, ojalá. perfecto. Te agradezco tu participación esta noche, José. Muy interesante lo que hemos conversado. A ver, vamos a ver si seguimos conversando en el futuro sobre esto. Eh, Yo más que dispuesto, muchas presten gracias por la atención a, invitación. presten atención a la literatura de José de la Peña y quería matizar que independientemente de ser de izquierda o de derecha, la crítica que has hecho al sistema actual es una realidad. No es porque una cuestión, alguien está con una ideología o la otra, es algo real. Y yo creo que debieran ser más enteros los que no están, por ejemplo, a la izquierda o los que se dicen de centro, de aceptar esta crisis garrafal y total de la sociedad peruana y de los sistemas administrativos que el COVID ha desnudado absolutamente. Nuevamente te agradezco, José. Adelante, Radio Miraflores Televisión. Vamos al último bloque del programa. Bien, reiniciamos Libertad bajo palabra, este es el bloque final. Nos acompaña el filósofo Ricardo Mía, que además es el actual editor digital de Diario Uno. Nuevamente, un hombre de izquierda, mostrando la amplitud del programa. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, Percy. Bueno, nada, gracias por la invitación otra vez. Tú que eres un experto en psicopatologías sociales o en patologías sociales, ¿no? Inclusive tus investigaciones tienen mucho que ver con este tema. ¿Qué piensas de la
reacción de la gente ante las medidas de confinamiento que ha dispuesto Sagasti, muy parecidas a las que se desataron cuando Vizcarra dictó también el inicio del confinamiento en marzo del año pasado. Vi que hablaba del Fear of Missing Out, el FOMO. Cuéntanos a ver a qué cosa se refiere, cuál es tu percepción de esta realidad. A ver, mira, hay varias cosas, ¿no? Hay varias reacciones, de hecho. Podríamos tomar a grandes rasgos dos, ¿no? O tres incluso. Yo creo que la primera se trata acerca de un rechazo frontal al confinamiento. En base a la experiencia, ¿no? En una cuestión de que efectivamente la gente se vio realmente afectada por el confinamiento a diferentes niveles, ¿no? Otra reacción es la de aquellos que lo están asumiendo como algo necesario, pero que necesita ciertos ajustes, ¿no? Como el tema del bono y otras cosas más, que lo que ha pedido cierta izquierda, ¿no? Y por otro lado tenemos ciertas personas que aceptan el tema del confinamiento con resignación, porque no les queda otra, pero que saben que tienen las posibilidades digamos, de afrontarlo, ¿no? Entonces, curiosamente, esto pues lleva de alguna manera a que las personas actúen, pues nada, somos seres gregarios, ¿no? Somos seres que seguimos a la masa, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, esta cuestión que usan en marketing de este fenómeno de que cuando supuestamente falta algo, les hacen creer que falta algo y que se necesita obtenerlo, basta con que unas cuantas personas lo quieran obtener para que todos lo quieran obtener, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuál habrá sido el inicio del tema del papel higiénico, pero por ejemplo yo creo que el tema del acaparamiento de papel higiénico responde a esta cuestión de que se ve como un bien de necesidad básica, ¿no? Y que se podría acabar, ¿no? Claro, el más evidente es el papel higiénico, pero o sea, todos los productos de limpieza en general, o sea, todo lo que tiene que ver con la cuestión de sanitaria, están siendo arrasadas, ¿no? Porque, digamos, es como que el movimiento propio de la masa que lo hace de una forma irreflexiva, porque de alguna forma se ve amenazada, ¿no? Yo no creo que son una sarta de ignorantes o idiotas o cosas que la gente ha dicho, ¿no? Es simplemente una reacción bastante natural, ¿no? Bastante humana. Más o menos histérica también, porque hay gente que se Claro. desespera un poco, ¿no? Entonces les agarra una situación que no es tan dable de problematizar si tuviera un esquema racional más sólido. ¿No te parece? Sí, efectivamente, pero justamente lo que apunta a esta cuestión del FOM es que no es un acto pues racional en el sentido de meditado, reflexionado, silogístico, como quieras llamarlo, ¿no? Sino que es una cuestión de que responde pues a un impulso, ¿no? A un impulso de sobrevivencia que las personas pues necesitan de alguna manera seguridad o sentirse seguras, ¿no? Además que no podemos exigirle lo que ciertas personas que creemos que pensamos bien la realidad, le podemos exigir a otras personas que quizás no tienen esas herramientas para poder verla como nosotros lo vemos, ¿no? Claro. Yo creo que es bastante apresurado juzgar tan negativamente y despectivamente a las personas que son, pues, digamos, si quieres, víctimas del FOM, ¿no? Despectivamente con nadie, creo que no hay derecho. Yo a veces soy muy duro cuando critico, pero tampoco hay que ser despectivo nunca, ¿no? Precisamente la intención de un programa como este, ¿no? O inclusive de ti mismo, o de nuestras participaciones en medios, bueno, tú que estás en Diario 1, etcétera, yo los medios que he manejado y este mismo, eso, no, ni siquiera tanto dar una orientación, pero al menos llevarles ideas a la gente de un modo que sea asequible, ¿no? Distinto a lo de un marco académico, para que se pongan a pensar, porque si no, acá el país no tiene dirección ni rumbo, y la gente que está metida en política, digamos, partidaria, nos hacen responsables de esta pedagogía política que nos hace falta. Entonces tenemos que buscar esta alternativa. En este sentido, Ricardo, ¿cuál es tu percepción y crítica
de las medidas del confinamiento que ha dispuesto Sagasti, que a mí me pareció absolutamente desproporcionadas y que no tienen un asidero real más que evitar los contagios supuestamente, pero hay un trasfondo ahí. ¿Tú cómo ves estas cosas? A ver, es una cuestión bastante complicada, ¿no? Porque la única manera de evitar el colapso del sistema sanitario es con ciertas medidas de confinamiento, ¿no? O sea, los primeros que lo hicieron fueron los chinos, ¿no? El tema no es el confinamiento en sí mismo, ¿no? Que Sagasti y su gobierno intentó, pues, no aplicarlo, ¿no? Intentó que la cuestión siga y siga y siga y tratar de estas últimas consecuencias, ¿no? Porque sabemos que Waldo Mendoza estaba totalmente en contra del confinamiento, ¿no? El tema está en que el confinamiento per se no es un problema como tal, sino que el confinamiento bajo las características como lo hizo Vizcarra, o las características que lo está haciendo ahora Sagasti, son insuficientes, inútiles, hasta yo diría idealistas, ¿no? Porque, mira, quizá en estos 15 días va a haber muchas personas, o la gran mayoría lo acate, como pasó el año pasado, pero fuera de los privilegiados, si es que uno hace memoria, al mes las personas ya estaban saliendo a trabajar, estaban tratando de sobrevivir, o sea, en mayo ya todo el mundo estaba afuera. Entonces, mira, por ejemplo, Era ¿no? el hambre Hablando o el de COVID, China, ¿no? claro, mira, por ejemplo, en China, cuando se hizo el confinamiento en Wuhan, que no solamente fue súper estricto, las mismas fuerzas del orden se encargaron de ser los que redistribuían, por ejemplo, canastas de víveres y de cuestiones básicas, ¿no? Entonces, no solamente, pues, es un país que además tiene ya experiencia con subsidios, sino que realmente dijo, pues no, para que la gente efectivamente no salga, tengo que suplir sus carencias materiales que no van a tener porque están encerrados. Entonces, eso no se quiere hacer aquí, ¿no? Eso, bueno, por ahí hay el tema de que no se puede, ¿no? Dicen, no podemos darles no puedo darles más bono porque no hay dinero. No sé, ¿no? Hay 78.000 millones de soles que realmente no necesitarías ni el 10%, digamos, para poder hacer un bono universal, ¿no? Entonces, Y no olvides el endeudamiento por 100 años que se dio con los bonos hace poco. O sea, son pocos meses, ¿no? Pues ahí claro, también hay el tema, un capital que se puede utilizar, sino que falta la intención o la voluntad de la gente que está en el gobierno. sí, yo creo que yo no creo que haya una mala voluntad, yo creo que es netamente un tema de incapacidad, un tema de falta de gestión, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? O sea, mira, un tipo como Zamora, que estuvo, ¿no? El exministro de Salud, que estuvo, pues, en todo el tema de la cuarentena en su momento, que no es un buen gestor, pero que de alguna forma sí se da cuenta, pues, como lo dijo hace un par de días, que el gobierno, pues, lo que hace es seguir la agenda de las grandes empresas, ¿no? O sea, la derecha comercial está súper metida para que no, porque no es un tema de las medianas empresas o las pequeñas empresas, ¿no? Los que presionan realmente son las grandes empresas. Y yo creo que es un tema de haber retrasado la cuarentena. Pero por otro lado, claro, se asume la cuarentena con una serie de características que de alguna forma va a tender a salvar a los grandes empresarios, pero las medidas son, pues, ¿cuáles, no? No cobrarles impuestos, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que realmente no es tan significativo en un impacto, pues, o sea, las pequeñas empresas, las medianas empresas, eh, ¿cómo van a hacer, no? O sea, ¿de dónde le van a pagar a sus trabajadores? ¿De dónde van a o sea, yo tengo una amiga que, por ejemplo, me dijo, yo creo que lo más, o sea, más rentable me sale declararme en quiebra, Claro. y ya, ¿no? Entonces, además que son empresas que han hecho toda una implementación para cumplir todos los protocolos sanitarios, y ya, ¿no? Y además, y eso hay que tomar una cuestión que en cuenta, que es que el confinamiento se da como una medida extrema porque ha fallado
lo que siempre ha fallado, ¿no? Que es el mismo sistema económico y el sistema laboral. Porque acá no es que las personas se están contagiando porque se van a jugar fútbol, porque se van a un sauna o porque se van a una fiesta, cosas así. O sea, el universo, por ejemplo, de 100 personas que encontraron en un sauna en Independencia, ¿no? Todos en la piscina, etc. El universo de 100 personas es despreciable estadísticamente para el tema de los contagios, ¿no? Porque 100 personas te pasan en menos de una hora en una combi, ¿no? Y hay muchísimo más riesgo de contagio en una combi, o como puso alguien en Twitter, ¿no? Esa cola enorme en el Metropolitano, o sea, esta persona decía, me siento más seguro en una reunión con mis amigos, que somos 10 personas, que estar haciendo acá una cola en el Metropolitano, donde somos cientos, y estamos atrapados haciendo cola, y donde eso sí es un foco de contagio, ¿no? Si no se respetan las medidas de distancia, uno está perdido, absolutamente. Claro, es que el tema es cómo podemos esperar que las personas puedan respetar las medidas de distancia si el mismo ingreso, por ejemplo, en una estación como la Canavari Moreira, si quisiéramos que tengan 2 metros de distancia, 1,5 metros de distancia, pues la cola, como es lo que pasa, llegaría pues hasta Saga, ¿no? O hasta Petro Perú. Entonces, y de hecho llega, ¿no? Porque tiene... Pero yo te quisiera agregar 2 temas a lo que me estás comentando, que es real, pero también hay unos elementos reales, y yo he leído, por ejemplo, en tu Facebook, que tú estás en contra de responsabilizar a la población por estos contagios desmedidos. Digamos, ¿tiene su parte de responsabilidad el gobierno? El desgobierno, la falta de previsión. En un año no se han hecho las camas UCI, los problemas que se han dado con la vacuna, que está llegando por cientos de miles a varios países de la región, y acá no llega nada, ¿no? Sí. Eso, pero mira, yo estoy en Piura, y me encanta Piura, y celebro al pueblo piurano, etcétera. Me paseo por un montón de sitios, hay mucha gente que se pasa sin mascarilla, en los barrios, por ahí, está como un mes todo. Mira, ahora me voy a Trujillo mañana. Es que no nos fijamos cómo estarán las barriadas, o los cerros, o los sitios, entre comillas, que pueden llamarse más marginales. Ahora, eso que me dices del sauna, ya, no sé si es un eufemismo o es un sauna, se me pasó esa noticia, pero yo sé que hay cualquier cantidad de burdeles, y hay cualquier cantidad, digamos, de gente que está metidos ahorita en la prostitución y la hacen por todos sitios, y hay redadas, todo, es tremendo. Y además le podríamos sumar inclusive los hechos de las marchas. Y mucha gente decía, no pasa nada. Inclusive Elmer Huertas, no hay ningún riesgo de contagio, dijo en ese momento. Luego se tuvo que desdecir. Entonces también hay varios elementos para abordar, ¿no? Yo sí pienso que hay una responsabilidad compartida, no de esta gente que se infecta por irse a trabajar o a sobrevivir, pero sí por los sinvergüenzas, pues, que están hartos del confinamiento y se van de juerga y la quieren hacer y hacen todo lo que quieren hacer, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Ricardo? A ver, yo creo que es evidente, ¿no? Que como latinoamericanos somos bastante poco disciplinados, ¿no? O sea, acá es un tema de indisciplina, en Europa es un tema de engreimiento, y en Asia, pues nada, los tipos cumplen porque tienen que cumplir, ¿no? Entonces, nos hay varias obliga aristas. la dureza del Estado. Entonces, bueno, y también es un tema cultural, ¿no? Por ejemplo, bueno, también son muy sumisos a veces, ¿no? Sí. El confucianismo, ¿no? El tema del confucianismo y todas esas cosas, pues, influye bastante. Pero mira, son varias aristas, ¿no? No manejo las estadísticas como tal, yo creo que nadie ha sacado una estadística de esto, pero siempre con un mero cálculo uno se da cuenta que las personas, incluso con el EPP, ¿no? Con la mascarilla y con la careta y todo lo demás, en una combi o en esto, es sumamente complicado que la gran mayoría de personas que salen a trabajar, ¿no? Que son millones de personas, con cuidados o sin cuidados, va a haber pues son tantos durante tantos días, meses y meses, que es complicadísimo pues realmente no esperar pues que no haya un nuevo contagio, ¿no? Ahora, eso es una parte. Otra parte están los irresponsables. La inmunidad también, pero también se gesta algo de inmunidad también alguna gente, ¿no? Solo por remarcar. Adelante, Ricardo.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en Trujillo a fin de año, ¿no? Y recibiendo el año nuevo allá, y uno subía a un micro y las personas ya no estaban usando el protector facial. Sí, claro, y era ¿Sabes? un micro que se iba a dirigir hacia Huanchaco, ¿no? Entonces habían chicos, entonces ya no estaban con la mascarilla, etcétera. Vamos, que sí hay personas irresponsables, pero yo no creo que el grueso de personas irresponsables es tanto que se ha elevado así el tema de la curva, ¿no? Eso Claro, responde, es probable. sí, a la fiesta de fin de año y demás, pero yo creo que responde a cuestiones mucho, mucho más materiales. Esto es, eh, la cepa que ha llegado, porque sabemos que hay una al menos, no sabemos cuánta gente hay, pero sí sabemos que esta cepa lo que está haciendo es causar mucho más contagios, que los contagios sean más graves, no en mortalidad, al menos no hay una cifra exacta, pero sí en sintomatología, o sea, la gente presenta diarreas, la gente consume el doble de oxígeno, y otras cosas más, ¿no? Que ha empeorado la cuestión. Entonces, el sistema sanitario no solamente colapsa por toda esa sintomatología que es mucho más grave, sino porque además el contagio es mucho más rápido. Entonces, en verdad, yo no creo que sea ni problema de Año Nuevo, ni de Navidad, ni de las marchas, ¿no? Porque además, si hubiese sido las marchas, el pico debe haber venido hacia el 15 de diciembre o Navidad a lo mucho, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de la llegada de la nueva cepa y que si uno no, si el sistema laboral, ¿no? Es un desastre, ¿no? El sistema de transporte es un desastre, eh, sumado con la indicia de las personas, ¿no? Eh, pues es todas las cuestiones necesarias, ¿no? Dadas para que haya, pues, lo que está pasando ahora. Todo ha Eh, sumado para ello, sí, indudablemente. y, y que además, si es que uno ve a Europa, por ejemplo, con segunda ola, eh, tiene más o menos, incluso con un mejor sistema de laboral, mejor sistema de transporte y todo lo demás, lo mismo. O sea, la gente que seguía, que necesitaba salir a trabajar, eh, y donde en la cual tú ves las imágenes en París, por ejemplo, la gente no usa barbijo, nada, ¿no? Están así. Claro, Entonces, claro, la segunda ola les ha venido en ellos, sí, por un relajo, pero también porque la gente tiene que hacer sus cosas, su vida, ¿no? Entonces, y a eso se suma, ¿no? Esta nueva variante, ¿no? Entonces, yo creo que es demasiado, demasiado, demasiado poco empático, ¿no? Que está haciendo mucha gente de responsabilizar totalmente a las personas, ¿no? Yo creo que sí. totalmente no, pero hay que valorar que eso también ha contribuido de alguna forma, porque negarlo sería caer en una alcahuetería que no tampoco es correcta. Ricardo, está muy bien todo esto. Quería matizar un último punto que nos quedan algunos minutos. Me pareció muy simpático algo que vi en tu muro en una confrontación de Atilio Borón a Vargas Llosa. Y que Atilio Borón, ¿no? Que es un marxista argentino, ¿no? Que siempre está cuestionando a Vargas Llosa, le dice, bueno, ¿en qué momento se jodió Mario Vargas Llosa? ¿Qué percepción tú tienes de eso? Es imposible evitarlo a Vargas Llosa, el Nobel, etcétera, cuántos años que se ha hecho un adalid del liberalismo más duro. Ujú. A ver, ¿qué cosa piensa de este tema? A ver, mira, Vargas Llosa es un... Yo creo que hay que dejar las cosas bien en claro, ¿no? Vargas Llosa es un excelente... No, eso creo que a nadie le puede caber duda, ni a Tilio Borón, ni a nadie, ¿no? El tipo escribe muy, muy bien, ¿no? A mí me Pero aburre en claro, sus ¿no? últimos 30 años, pero bueno, No, bueno, claro, yo te hablo, es pues, ¿no? algo De ya la Casa personal, Verde, ¿no? de Conversaciones en la Catedral, ¿no? Incluso, ¿no? Travesuras Son de la Luna Negra, ¿no? catedralicias esas obras. Claro, efectivamente, ¿no? Sí, es algo más Sí. personal también. Sí, bueno, aunque la última novela está acá sobre esta cuestión de Centroamérica, ¿no? Que habla pues de ¿cómo se llama? De la compañía esta de plátanos. Pero bueno, en fin. La cuestión es que Vargas Llosa, pues, es como que la encarnación del dicho de Churchill, ¿no? O sea, ser de izquierda antes de los 30 años es, o sea, si que no eres de izquierda antes de los 30 años, pues eres una persona malvada, si es que eres de izquierda después de los 30 años, eres un idiota, ¿no? Entonces, yo creo que Vargas Llosa es un poco eso, ¿no? El tipo es como que
de alguna manera, alguien que defendía tan acérrimamente la Revolución Cubana, por ejemplo, o la Revolución China, termine pues por voltearse, no un poco, ¿no? No como, por ejemplo, Carlos Tapia, ¿no? Que en paz descanse, sino realmente hacerse un fanático del liberalismo económico y político, un poco raro, ¿no? Porque el tipo tiene un título nobiliario, ¿no? Entonces, yo no he leído los libros de Atilio Borón, pero me imagino por dónde van. Y yo creo que sí es una crítica atinada, ¿no? O sea, en general, ¿no? Esta intensidad tan fuerte que hay en Vargas Llosa entre lo que él era antes, cuando era más joven, y después todo ese vuelco que da, ¿no? A ver, Entonces, pero permíteme ver matizar ese tema, porque yo, digamos, he leído todo Vargas Llosa también, en una época que me interesó, y me interesó siempre mucho más como un pensador político. Por ejemplo, esos ensayos que tenía en Contra Viento y Marea uno, o su percepción acerca de la polémica entre Sartre y Camus. Y a mí me gustaba que él lo escribía en un momento que Sartre y Camus no le iban a prestar atención para nada. O sea, no es el típico peruano, no es como Arguedas, por ejemplo, que Cortázar lo agarraba y lo vapuleaba, ¿no? O sea, Vargas Llosa se metía como un toro a discutir, y los otros no le iban a prestar atención en esa época, pero luego queda ese testimonio. Me pareció valioso. Pero te quería decir, cuando él defendía al comunismo y a Cuba y todo lo demás, era tan intenso y tan fanático como cuando defiende el liberalismo. sí, sí, Digamos, ya sí. es una cosa propia de su apasionamiento, Sí. ¿no? Ahora, igual, él, a la edad que tiene, me parece valioso que siga insistiendo. Generalmente no estoy de acuerdo, y tú tampoco, indudablemente que estás más en la izquierda, pero a mí me parece muy positivo él, inclusive con su fijación con la tauromaquia. A veces pareciera que lo hiciera como por darle la contra también a lo que la gente quisiera que él pensase. Bueno, ahora me llamaba la atención que confieses que no habías leído a Tilio Borón. Te voy a pasar los PDF después porque quería ver si encontrabas algunas O sea, críticas, ¿no? Muy sostenidas de esos, lo que dice Borón esos, respecto de esos Vargas dos Llosa. libros, esos dos libros en particular sobre Vargas Llosa, que son que Borón los está publicando por todos lados. No, exactamente, no, yo he revisado algunas cosas. Ahora, también yo le haría algunas críticas, ¿no? Por su posición ya política respecto a Argentina, pero claro, tampoco es que, bueno, en fin, desde el marxismo creo que es esto, los argentinos además, ¿no? Que están tan atravesados con el tema del peronismo, ¿no? Pero ya eso sería otro tema. El Yo lo que justicialismo, claro. rescato, yo lo que rescato ahí es que es una cuestión que comparto en lo que he leído de Borón, ¿no? En redes, que es que, digamos, hay un tipo de oportunismo, un tipo de traición, ¿no? O sea, yo creo que Borón lo ve más por esa línea, ¿no? Yo lo que creo es que simplemente Vargas Llosa en un momento decidió, o sea, de alguna forma se convenció a sí mismo que tenía que estar en contra de todo lo que él había sido cuando era joven, ¿no? Bueno, es el tema del Y, converso, ¿no? El converso que y siempre se también, vuelca pues con un frenesí loco contra lo que sostuvo en un momento. sí, bueno, y no sé el primero ni el último, ¿no? Y también coinciden con varios cambios globales, ¿no? O sea, vamos, un montón de comunistas y marxistas europeos, por ejemplo, y latinoamericanos, cuando se dio la caída del muro de Berlín y después de la URSS, pues simplemente renunciaron a eso, ¿no? Y no va a ser sino después de las invasiones de Estados Unidos a Irak que varios vuelven, pues, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Bien. Entonces, yo no, o sea, creo que Vargas Llosa lo único que ha hecho ha sido ser coherente con sus formas de vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque cuando cambia de ideología, cambia de forma de vida, ¿no? Ya estaba ya en camino de hacerse millonario en esas épocas. Él ha ido muy bien con esas novelas, bajo el auspicio de Barral y todo lo demás. Ricardo, muy interesante, como siempre, nuestra conversación. Agradezco tu participación por hoy. Ya luego coordinamos para seguir conversando otros temas de interés para la comunidad. Sí, en algún Ahora, momento que tengamos un poco más de tiempo. Nada, igual esto, muchas gracias. Y nada, solamente para redondear un último tema respecto a la cuarentena. Yo creo que si queremos evitar que el sistema sanitario colapse,
y al mismo tiempo queremos mantener la economía, se tiene que inyectar dinero en las personas. Y no solamente creo que tenga que ser en las personas de extrema pobreza o pobreza, creo que tiene que haber una inyección de dinero en las personas en general, ¿no? Porque Como una renta universal. sin movimiento monetario, simplemente todo lo que se ha avanzado en reactivación económica va a retroceder y nada, al fin y al cabo los más afectados no van a ser los grandes empresarios, los más afectados van a ser los pequeños empresarios y la gente de a pie, ¿no? De acuerdo, Porque los que Ricardo. tenemos el privilegio de trabajar con internet, yo imagino que no debemos ser ni el 10% de la pega, ¿no? Perfecto. Bien, Ricardo. Entonces estamos en contacto. Antes de despedirnos hasta el día domingo de 10 a 11 p.m., quería anunciar que el día viernes a las 10 de la mañana me van a hacer una entrevista, voy a tener una conversación en el programa Trujillo Oculto de Marco Cherequi. Vamos a hablar de historia, política, filosofía y literatura. A quien le interese, que busque ese dispositivo, ¿no?, en las redes sociales. Entonces, nos vemos el próximo domingo en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Muchas gracias.